Consejero nacional de Morena, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Buenas noches, Jolie, qué gusto saludarte y a toda la audiencia de Mega Noticias. A tus ¿Cuáles son órdenes. los 3 puntos más destacables del Consejo? Yo traigo aquí mis apuntes, pero grosso modo, tú que digas 3 puntos. Mira, el Consejo Nacional y la dirigencia, pues escuchamos a la militancia, a las bases. Me tocó, por lo menos en 20 ocasiones, que militantes y simpatizantes en diversas partes de la República nos pedían explicaciones o un procedimiento para poder impugnar la incorporación de ciertos perfiles que consideraban pues no idóneos, no adecuados para el movimiento. Varios de ellos pues se convirtieron en casos mediáticos, entonces se toma la determinación de crear esta comisión que va a evaluar estas incorporaciones y que estará integrada por 5 personas. El segundo tiene que ver con la estructura a nivel seccional. En las más de 71,000 secciones del país se va a constituir un comité y eso pues de cara a las elecciones del 2027 va a ayudar a fortalecer el ejército y las bases de Morena a nivel de representación y defensa del voto. Y el tercero tiene que ver con la recuperación de un consejo consultivo que tradicionalmente pues, está compuesto por figuras de las artes, del deporte y demás que van a poder opinar en diversos temas relacionados con el movimiento. Eso me parece que también es importante. Oye, más allá de los puros y los impuros, de las corrientes que se viven absolutamente en todos los partidos y se tiene que vivir en un partido tan plural como lo es Morena, es interesante que también vean hacia adentro y digan, hay que ponerle un freno a los chapulines, aunque también hay voces que dicen, bueno, por arriba de todo el pragmatismo para alcanzar el voto por las reformas necesarias. ¿Cuál es la mezcla perfecta? Bueno, se tiene que analizar caso por caso. Yo te diría que en el 2027 pues tendremos elecciones en 17 entidades para renovar las gubernaturas. Varios de esos estados todavía no los gobernamos, hay 8 en el país que no gobernamos y particularmente en esas entidades que se van a ir renovando de aquí al 2030, pues existe la oportunidad todavía de incorporar perfiles que puedan apoyar al movimiento en distintas partes del país. Hay otros lugares donde el movimiento está muy afianzado, particularmente en el centro y sur del país, que en Cierto. realidad pues ya se tiene la suficiencia para poder ganar las elecciones sin mayor problema. A pesar de ello, bueno, pues sí es importante darle a la militancia esta ventana para que puedan exigir explicaciones o puedan vetar, digamos, la incorporación de algún perfil que no les convence. Y la mezcla pues tiene que ver con las finalidades que sigue el movimiento. En la parte legislativa, pues es evidente que se requiere conformar un bloque mayoritario para que pueda avanzar la agenda. Y en la parte electoral, pues dependerá del análisis de cada caso para ver si son perfiles que suman o que restan. Oye, de puertas para adentro, ¿qué tan difícil es combatir la impunidad, no minimizar los hechos? ¿Qué tanto se prestan los legisladores, los funcionarios a una llamada de atención de la dirigencia del partido o de la propia presidenta o el expresidente? Porque es cierto que si el exsecretario de Seguridad de Tabasco está señalado, pues se tiene que investigar y lo que resulte, pues se tiene que ejecutar siempre y cuando sea pegado a debido proceso. Si es culpable, que se sancione. Pero ¿qué tan difícil es sentar, por ejemplo, en este caso a Dan Augusto, que fue uno de los llamados corcholatas en el proceso de depuración para elegir a quien iba a secundar el gobierno del expresidente López Obrador? ¿Qué tan fácil se las ponen para revisar que están haciendo por lo menos algo mal o dejaron de hacer algo? En este momento quien está siendo investigado es su exsecretario de Seguridad. Hoy Sí. por la mañana el coordinador de los senadores de Morena, Dan Augusto López, mencionó en una entrevista que durante su mandato estuvo 2 años a cargo del gobierno del estado de Tabasco, tuvo 3 secretarios de seguridad. En los primeros 4 meses mantuvo al secretario que estaba en funciones en el sexenio anterior, el sexenio del gobernador Núñez. Después invitó a un notario que había sido fiscal y cuando esta persona renunció, entonces ya incorporó a un tercer secretario, que es precisamente la persona que está sujeta a investigación. Entonces, lo primero que tiene que revisarse, y yo espero que mañana en la conferencia matutina el Gabinete de Seguridad de algunos elementos, es en qué momento de la carrera de este secretario de Seguridad se generaron estos hechos que son objeto de la investigación. Y además de ello, bueno, pues el senador Adán Augusto López ya mencionó que él está en toda la disposición y una autoridad lo requiere de poder
pues complementar la información o hacer lo necesario conforme a la legislación vigente. Entonces ahí no veo ningún problema, veo al contrario toda la disposición del senador de participar en estas diligencias si se le requiere. Oye, pero gobiernan casi todo el país, tienen mayoría legislativa, tienen gobiernos en todos los niveles, funcionarios en todos lados. ¿Cómo depurar para que no sea con una denuncia de Estados Unidos que revisan al secretario y que entonces viene toda esta revisión de cuentas? ¿No nos hace falta dentro de México y en este caso dentro de Morena, ya que tienen tantos funcionarios, también echarle un ojito para ver cuáles son las áreas de oportunidad? Y se tienen que fortalecer los sistemas, por supuesto, de control de confianza. Es uno de los factores pues, que han definido ya la estrategia de seguridad en este sexenio de la presidenta Sheinbaum. Me parece que con un trabajo pues, muy exitoso de su gabinete de seguridad y en distintas regiones del país. Y bueno, pues se apuesta por el fortalecimiento, por la institucionalización. Por ejemplo, en las reformas que se acaban de aprobar en materia de Guardia Nacional, se le reconoció la facultad a la Guardia de poder emitir títulos académicos, de establecer toda clase de escuelas, pues esto obviamente va fortaleciendo las capacidades institucionales y también pues una carrera, una proyección de vida para los elementos de las Fuerzas Armadas. A mí me parece que con esto, bueno, pues se fortalece la profesionalización de las corporaciones de seguridad y pues se tiene que vincular también a todos los secretarios a nivel estatal y municipal a estos controles de confianza. Claro. Y estos controles de confianza, esas revisiones que hay planteados por diferentes morenistas, como en tu caso, ¿no? Que sí ven todo lo bueno del partido, pero también dicen hay áreas de oportunidad. ¿Puede causar una fisura dentro de Morena a esos que están señalando y les dicen hay que revisarnos? ¿El caso de Adán Augusto puede ser una fisura dentro del partido? No, porque te reitero, yo veo que el exsecretario de Gobernación y exgobernador está en toda la disposición de colaborar, así lo ha manifestado en sus declaraciones. Hoy por la mañana pues lo reiteraba, escuché también al exgobernador Merino y él también daba una explicación. Comentó el exgobernador Merino que cuando en 2024 tuvieron un repunte en los delitos, él le pidió la renuncia al secretario que ahora está siendo investigado, por ejemplo. Y también hoy por la mañana la presidenta del partido pues señaló que dentro de Morena no va a existir ninguna clase de impunidad. De hecho, la Comisión de Honestidad ya suspendió a sus derechos al exsecretario de Seguridad. Entonces, en eso el partido está actuando y yo celebro que exista disposición también del senador Adán Augusto en caso de que sea requerida alguna declaración o información. Ahora, hay muy buenas propuestas, por ejemplo, para combatir el nepotismo, una propuesta que impulsa a la presidenta de la República, que dice no podemos heredar cargos. Sin embargo, hubo ahí algunas facciones que mostraron que estaban rechazándolo porque evidentemente querían poner por delante del partido y del espíritu del partido, incluso por adelante de la propuesta de la presidenta de la República, esta carrera política y el cargo a título personal. Se habla de algunas divisiones entre algunos legisladores que no respaldaron como se debía esta iniciativa. Más allá y de fondo, ¿realmente está cuestionado Morena o comienzan a fragmentarse por este tipo de diferencias que tienen todos los partidos, que hasta el momento se han gestionado, pero que pueden ser el principio de estas divisiones? Sí, bueno, para poder llegar al umbral de la reforma constitucional se requieren no solamente los votos de Morena, sino también del PT y del Partido Verde. Y con ellos, bueno, pues se desarrolla la principal negociación. Lo vamos a volver a ver en el caso de la reforma electoral que viene. En Sí. su documento 100 Pasos por la Transformación, la presidenta Sheinbaum, este fue un documento de campaña, señalaba como propuesta reducir el financiamiento a los partidos políticos a la mitad. Yo creo que dentro de Morena pues sí existe esa voluntad de apoyo a la iniciativa de reforma constitucional que cumpla con esa finalidad, pero pues habrá que revisar qué pasa con nuestros aliados si están en esa disposición de colaborar. Ahora que comentas del nepotismo, pues me parece que son pocas entidades en donde se pueden dar estos casos y además el propio pueblo de México pues no está muy a favor de otorgarle el poder a una misma familia durante varias administraciones. Entonces, me parece que ahí pues ¿Ni existe la del la voluntad. expresidente Hamlet? ¿La de López Obrador? No, pero la regulación prohíbe
que se sucedan en el cargo de manera inmediata, ¿no? Que es algo que ha expuesto también, por ejemplo, el senador Félix, que ha dicho, no, yo no tengo problema en no competir en 2027, me puedo esperar hasta el 2033. O sea, lo que establece la legislación es que debe haber un periodo intermedio donde no sea la misma familia la que gobierne. Y en eso, pues yo veo disposición a cumplir dentro de Morena. Hay que analizar qué pasa, por ejemplo, en el caso del Partido Verde con San Luis Potosí, que es uno de los Claro. casos que están ahí bajo la lupa. Oye, pero entonces Andrés López Beltrán sí podría. Él está ahorita enfocado en las tareas partidistas y tiene esta misión de conformar 71,000 comités seccionales en los próximos 6 meses y lo veo muy enfocado en esa labor, ¿no? En búsqueda de un cargo electoral, pero será la militancia y la ciudadanía la que en su momento defina quiénes son los aspirantes, quiénes son los candidatos. Lo veo realizando un trabajo fuerte, un trabajo importante en la capital, en la Ciudad de México. Estuvo muy presente en asambleas que se realizaron hace algunos meses y me parece que hacia allá pues va a apuntar varios de los esfuerzos que está realizando. Ahora, es cierto que están en un proceso de afiliación al partido, obviamente la presidenta Luisa María Alcalde, Andrés Manuel López Beltrán están haciendo este esfuerzo. ¿Cómo evalúas el desempeño de la dirigencia para impulsar evidentemente la agenda, pero también para integrar a nueva militancia? Pues primero yo celebro que sea una dirigencia con un relevo generacional, que tengan pues esta frescura y el desarrollo también tecnológico al interior del movimiento. Por ejemplo, para la conformación de estos 71,000 comités, todo se va a desarrollar a través de una plataforma con usuarios, con contraseñas, con registros y eso pues ayuda también a que el movimiento llegue con mayor velocidad a todos los rincones del país. Entonces tienen una visión muy fresca y eso va a ayudar. Segundo, me parece que hicieron un gran trabajo en estas elecciones pasadas del mes de junio. Morena gana el puerto de Veracruz, que es uno de los municipios más importantes del país. Gana, en el caso de Durango, el municipio de Gómez Palacio, que está en la región de La Laguna, también uno de los más importantes del estado de Durango y a nivel nacional. Entonces yo creo que vamos avanzando. Todas las encuestas señalan que Morena tiene mucha fuerza rumbo a 2027, incluyendo estados que por el momento no gobernamos, como Chihuahua, por ejemplo. Y bueno, esto apenas comienza. Hamlet Almaguer, como siempre, gracias por la disposición a contrastar ideas, a pimponear ideas. Como siempre, esta es tu casa. Buena noche. Gracias, Yoli. Buenas noches. Hasta luego.